Ya. Entonces, estamos hablando sobre la guía prometida al obediente. Y entonces decimos que por sendas agradables es el primer punto. Entonces, ¿qué sucede? En esta relación que tenemos con nuestro Dios, Él nos va a mostrar qué es lo correcto, porque el entender lo correcto hoy en día es difícil por cómo el mundo se está poniendo a que a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Entonces dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Cómo entendemos no andar en los consejos de los malos? Cuando entendemos la verdad de Dios. Por eso es necesario leer la palabra para entender su verdad. ¿Ok? Ni estuvo en los caminos de pecadores. Ahora, la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, todos somos pecadores. Todos pecamos. No hay uno. El que tire la piedra, el primero el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no es cierto? Aquí no nos salvamos ninguno. Todos pecamos. Pero la diferencia está que Cristo Jesús pagó el pecado tuyo y mío. Él pagó por ese pecado en la cruz, con él mismo, con su cuerpo. La diferencia está en que si tú abriste tu corazón y aceptaste a Cristo en tu vida y le dijiste, ven a mí, sé tú el Señor de mi vida, entonces ahí hay una redención, ahí hay una restauración, ahí Dios lo hace todo nuevo, ahí se marca la diferencia en la vida tuya en comparación con la persona que no tiene a Cristo Jesús, porque el que no tiene a Cristo Jesús todavía está sin ser redimido, sin ser justificado sus pecados. Hasta que esa persona no acepta el sacrificio de Jesús en la cruz por ella, que Cristo pagó por ella en la cruz, cuando esa persona acepta ese sacrificio, entonces ahí sucede una redención, ahí sucede una justificación, ahí es donde Cristo Jesús viene a hacer efecto su sacrificio, su sangre, lo que él hizo por toda la humanidad. Porque él lo hizo por todo el mundo, él no lo hizo por un grupo específico, lo hizo por todo el mundo. Y al él hacerlo por todo el mundo, está ahí a la mano de todo el que lo quiera aceptar. En el momento en que la persona lo acepta, entonces viene a ser parte de todas estas personas que hemos sido justificados por él, y ahí es donde se marca la diferencia entre el que no tiene a Cristo, que se mantiene en el pecado. Y ahí es donde vamos a empezar a reconocer, de acuerdo al consejo de su palabra, qué es el consejo del malo, del que Dios quiere que no andemos. ¿Ok? Entonces dice que ni estuvo en camino de pecadores. ¿Qué sucede cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús? El Espíritu Santo de Dios viene a nosotros, mora en nosotros y empieza a dar convicción a nuestra vida de lo que es y de lo que no es. Es cuando empezamos a andar con nuestras amistades constantemente, con las que hacíamos cosas que a Dios no le agradaba, y de repente seguimos andando con ellos y vemos que empiezan a suceder cosas que como que yo ya no quiero ser parte de eso, yo ya no quiero estar en eso. Es porque el Espíritu de Dios que ya mora en ti te está dando la convicción que ese no es un estilo de vida que Él quiere que tú andes. Entonces, tenemos dos opciones: o seguimos en ese estilo de vida o nos apartamos. Como decíamos anteriormente, hace 2 semanas atrás, Dios no es un Dios gris o que sea tibio, o sí o no, o blanco o negro, o estás o no estás con él, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde nosotros, cuando sentimos esa convicción que viene de Dios, Dios no nos va a obligar a tomar la decisión correcta. Dios nos aconseja tomar la decisión correcta, pero nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión. O te quedas en el camino del pecador, o simplemente te apartas y empiezas a vivir una vida de acuerdo a la que Dios quiere que vivas. ¿Para qué? Para que Él te haga descansar en los lugares de delicados pastos. ¿Y quién no quiere eso? ¿No? Es tremendo. Me gusta mucho ese Salmo 1 al 3, porque ahí nos podemos quedar toda la noche. Facilito. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, su palabra, en lo que él enseña a través de su palabra.
Dice, está su delicia, tú te deleitas cuando lees la palabra, el Espíritu Santo te da convicción, entonces te deleitas. ¿Por qué? Porque tu deseo es honrar a Dios, no al hombre, a Dios. El hombre desilusiona. Si tú pones tus ojos en mí o en mi esposa, que salimos aquí a tratar de animarlos a que caminen en las cosas de Dios y de repente nos vieron haciendo algo equivocado, se van a desilusionar de nosotros y van a decir, uy, pero todo lo que nos hablan de Dios y mira esto y lo otro y mira ahora lo que están haciendo, ¿no es cierto? Pero si tus ojos están puestos en Dios y en el consejo de Dios, no en el hombre o en la mujer, sino en Dios, en lo que Dios está hablando, y de repente tú me viste o a mi esposa haciendo algo incorrecto, entonces la actitud que va a venir del Espíritu Santo de Dios es que tú vas a empezar a pedirle a Dios por nosotros, o por mí o por mi esposa. A decirle, Señor, mira, ellos nos han hablado de Dios, son siervos de Dios, pero mira, están haciendo algo que no es correcto. Por favor, dales convicción, guíalos, cuídalos, protégelos. Esa es la actitud que debe tener un hijo de Dios. Porque somos fáciles para criticar y para decir y llevar y venir, ¿no? Pero entonces tenemos que tener cuidado en ese sentido, y lo que deberíamos hacer es que en vez de estar puestos los ojos en el hombre que desilusiona, ¿no es cierto? En algún momento, alguno podemos crear alguna desilusión porque somos humanos y cometemos errores, pero Dios es perfecto. Dios no desilusiona a nadie. Dios es perfecto y cuando vivimos en la obediencia que Él quiere que vivamos, entonces Él va a guiarnos como lo dicen sus promesas, ¿ok? Como lo vemos en su palabra que estamos leyendo en este momento. Dice que seremos como un árbol plantado junto a corrientes de agua, como quien dice que la provisión va a estar ahí constantemente para nosotros. ¿Ok? Porque cuando un árbol está plantado al lado de una corriente de agua, ese árbol va a estar saludable, sus hojas no se caen, se mantienen fuertes, fortalecido, va a dar fruto. Eso es lo que hace Dios con nosotros cuando nos mantenemos en obediencia en su camino y meditando en su palabra, como lo dice. Dice que da su fruto en su tiempo. Entonces, si te mantienes con Él, vas a dar fruto definitivamente, porque es parte de la promesa de Él, ¿no es cierto? Dice que tu hoja no cae, dice que todo lo que hagas va a prosperar, todo. No dice algunas cosas, ciertas cosas, unas cuantas cosas, dice todo lo que hagas va a prosperar. Entonces, es la promesa de Dios de guiarnos cuando somos obedientes, que es por sendas agradables. Van a ser sendas agradables por las que vamos a caminar. Ten en cuenta una cosa, no dice que es fácil. En ningún momento el libro dice que es fácil. Cuando tú abres el libro, desde Génesis hasta la Biblia, la palabra de Dios. Cuando tú abres el libro de la Biblia y tú lees desde Génesis hasta Apocalipsis, en ninguna página dice que es fácil. Hay promesas de bendición, hay promesas de guía, hay promesas de prosperidad, hay promesas de salud, hay promesas de fortaleza, pero en ningún momento dice que es fácil. Permiso, Enrique. La razón por la cual no es fácil, definitivamente, cuando llegamos a los caminos de Dios, y es tremendo y no quiero tomar mucho tiempo, es que nosotros llegamos muertos espiritualmente. La Biblia es clara. Nacemos al espíritu, tenemos una conexión con Dios, pero tiene que haber un crecimiento espiritual y tiene que haber una madurez. ¿Qué sucede para que haya un crecimiento y una madurez espiritual? Tiene que haber un quebrantamiento del viejo hombre. Tienen que haber enseñanzas, tienen que haber pruebas. Tienen que haber pruebas. Primero vienen enseñanzas y después vienen pruebas en ciertos periodos de nuestra vida. Y como dice Henry, como tú estás diciendo, definitivamente no es fácil. ¿Por qué? La vida en el mundo sin un crecimiento espiritual, a lo que sea, dice el Señor lo dijo, es un camino ancho. Y hacemos lo que nos da la gana y sufrimos. Pero esta enseñanza de la obediencia es tremenda porque te enseña que sí, no es fácil. Nadie que se dedique a ser un abogado o un médico le es fácil, tiene que estudiar, tiene que esmerarse y después vienen las pruebas. La falla o la pasa, sigue en su carrera. Es igual nuestra vida. Vamos de madurez, dice la palabra, de gloria en gloria, de victoria en victoria, pero para obedecer y crecer, como dice la palabra, a la estatura de Cristo,
hasta alcanzar. Imagínate qué cosa tan impresionante. Para eso es difícil, sí es difícil. Cristo lo dijo. Pero por otro lado, en la medida que vamos creciendo y en la medida que vamos pasando esas pruebas, nuestro Padre Celestial nos bendice. ¿Por qué? Porque en la medida que aprendemos a obedecer, cumplimos leyes espirituales en nuestra vida, y es la ley de la siembra y la cosecha. Amén. Si tú siembras para bien, recoges para bien. Entonces, no es fácil este tipo de vida en el Señor, porque es una vida donde hay que someterse a la palabra, hay que caminar en obediencia, y más como está el mundo, pero vale la pena porque te llenas del amor de Dios. Y por otro lado, sí recibes bendiciones porque recibes de vuelta lo que estás cosechando. Amén. Entonces dice que una guía prometida es al tomar decisiones. Todos tenemos que tomar decisiones de una u otra manera, diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente, no sé, de acuerdo a la visión y al plan que tengas en tu corazón y en tu mente de desarrollar. Estamos empezando el año, todos hacemos resoluciones de año nuevo. Muchas personas es tiempo de bajar las libras que subimos en diciembre, entonces nos inscribimos en el gimnasio. El gimnasio se llena por los primeros 2-3 meses y ya después hasta ahí llegó. Entonces los gimnasios hacen mucho dinero los primeros 2-3 meses del año. Después, no es cierto. Pero entonces, en todas las decisiones que nosotros tenemos que tomar, ahí está Dios prometiéndonos que Él nos guía si nosotros caminamos de acuerdo a su obediencia, a la obediencia que Él pide en la que vivamos. Vamos al Salmo 25, al verso 9. Rosa. ¿Lo tienes? Rosa. ¿Lo tienes? No. Ah, ¿no te sirve? Ok. No te estamos escuchando. Yo te lo leo. Dice... No lo tengo porque la tableta está dañada. Ok, no te preocupes. Ok. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Ahí te estás dando cuenta la promesa que Él tiene para cuando tengas que tomar una decisión. ¿Ok? Pero hay que ser humildes. ¿Y qué más dice? Tenemos que ser mansos. ¿Y qué dice el siguiente verso? Dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Entonces dice que cuando vas a tomar una decisión, Él va a guiarte, pero tenemos que ser humildes y tenemos que ser mansos. Y nos está diciendo qué más hacer, ¿no es cierto? Dice, para los que guardan sus pactos y sus testimonios. Como quien dice, obediencia, ¿no es cierto? Entonces, afirma que si somos obedientes a Él, Él nos va a guiar por su juicio, o sea, en su manera de juzgar las cosas, como quien dice, nos va a mostrar lo correcto, ¿no es cierto? Y hacia donde vayamos, dice, y a los mansos en su carrera, como quien dice, para donde tengas que ir. Cuando una persona dice su carrera, una persona está en una carrera, sabe por dónde va y a dónde va y qué es lo que tiene que hacer. Si hay una carrera es porque hay una meta. Entonces eso me habla a mí de que Dios es un Dios que muestra qué, cómo, cuándo y dónde. ¿Hacia dónde vas? ¿Necesitas tú tomar una decisión? ¿Estás en un camino específico? ¿Estás yendo hacia un propósito en tu vida específico? Y necesitas tomar decisión cuando hay incertidumbre. Entonces dice Dios que si tú guardas su pacto y sus testimonios, Él va a guiarte. Él va a mostrarte cuál es la decisión que tienes que tomar.
Por eso Él nunca es un Dios, es un Dios que nunca nos va a dejar en incertidumbre ni en duda. Dios no es así. El punto es que como el ser humano, especialmente hoy en día con toda la tecnología y la manera en que el sistema se mueve, es todo ya. Ya no tengo ni que ir al centro comercial. Ahora entro al internet, Amazon, pum, 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 y ya me llegó a la puerta el paquete. No tengo ni que ir o sea, todo es así en este mundo, el sistema en el que vivimos hoy en día. Y cuando vamos a Dios y oramos a Dios y le pedimos a Dios que necesito tomar una decisión y necesito su guía, lo queremos igualmente. ¡Bum! Así. Aquí le dicen en inglés oraciones de microondas, donde metemos la comida al microondas y en los 60 segundos ya está la comida. Asimismo queremos la respuesta de Dios en nuestra vida. Dios no funciona así. Dios en el libro de Deuteronomio nos dice, tus caminos y tus pensamientos no son como los míos. Dice Dios, mis caminos y mis pensamientos son mucho más altos que los tuyos. Entonces, yo no me voy a cansar nunca de seguir repitiéndoles su relación personal con Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en comunión con el Espíritu Santo y estás en esa conexión diaria con Él, todos los días. ¿Por qué todos los días? Porque ayer ya pasó y el ayer solo lo arregla Cristo. Tus errores de ayer los arregla Cristo. Tus errores de hace una hora los arregla Cristo. No tú no puedes. Entonces, como ayer ya pasó y mañana todavía no ha llegado, dice la palabra de Dios que mañana no está prometido para nadie. Ahorita que terminemos acá nos vamos a ir a dormir y ninguno de nosotros tenemos la certeza que vamos a abrir los ojos mañana. No la tenemos. Por eso entregamos nuestra vida en el Señor. Cuando ponemos nuestra cabeza en la almohada, decimos, Señor, heme aquí, bendícenos, llénanos. Si tú quieres que abramos nuestros ojos mañana, que así sea, perdona nuestros pecados, líbranos de todo mal. Y si decides venir por nosotros, llévanos en tu gloria en paz. ¿No es cierto? Pero mañana no está prometido para nadie. Por eso la Biblia dice que hoy es el día de salvación. Y la palabra salvación envuelve todo lo que se trata en nuestra relación con Dios. Lo que son bendiciones, lo que son promesas, lo que es la sabiduría de Dios, lo envuelve todo. La palabra salvación lo envuelve todo. Hoy, que estamos alertas, el presente, ahora mismo, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros nos mantenemos en esa relación con Dios, es especial porque Él nos va a ir encaminando hacia lo que tenemos que hacer. Como Él te da la visión, como Él te muestra hacia dónde tienes que ir corriendo, la carrera que tienes que correr, entonces Él da esa visión. En esa relación con Él, Él te muestra hacia dónde tienes que ir. Por eso es necesaria la relación con Dios. Amén. Amén. Dice el Salmo 32:8. ¿Qué dice? Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acerca a ti. Eso suena cómico, ¿no es cierto? Es tremendo, porque Dios nos está dando la solución, ¿no es cierto? Él dice, mira cómo te voy a bendecir, te voy a hacer entender y te voy a mostrar el camino, te voy a enseñar el camino en que tú debes andar. Para que eso suceda, tiene que ser todos los días, ¿no es cierto? Dice que sobre ti fijaré mis ojos, como quien dice, Él lo ve todo, Él va a estar ahí conmigo, a donde quiera que yo vaya, a donde quiera que nos metamos, donde quiera que tengamos que ir, donde quiera que sean las decisiones que tengamos que tomar. Dice, sobre ti fijaré mis ojos. Él está contigo, Él no te dejará, no te desampara. Así dice, esa es una de sus promesas. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. ¿Ok? Entonces dice, después nos aconseja, dice, no seas como el caballo o como el mulo. Eso da risa. Sin entendimiento. A veces eso, pregúntele a mi esposa, así pasa. Hoy fue un día así. Yo fui caballo y mulo todo el día. No. ¿Ok?
sin entendimiento, dice, ¿no es No te cierto? pongas Dice un ejemplo. que han de ser sujetados con cabestro y con freno. ¿A quién ¿Ok? se lo mando para allá? ¿Quién lo coge por allá mañana? Dice, Yo. si no, no se acercan a ti. Dice, si el caballo y el mulo, si tú no lo agarras con la rienda, el freno, no se van a acercar a ti. Dios dice, no seas así. Como quien dice, ponme atención, obedéceme, y tú vas a ver cómo mis ojos sobre ti van a estar guiando tu vida, tu camino. Vas a tener paz, esa paz. Dice Dios, una de las promesas de Dios es que Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo. No dice que Él da la paz que sobrepasa una cantidad específica de entendimiento, no. Dice que todo entendimiento. Hay un detalle que es muy importante que entendamos para las personas, sobre todo que personas que tienen que lidiar con el público, personas que trabajan como Carmen Alicia con grupos de gente, en fin, y hasta en la misma casa. Por ejemplo, Dios te dice, yo quiero que tú tengas dominio propio, porque era el carácter de Cristo, el dominio propio. Yo quiero que tú seas pacífico, ¿verdad? Y tú eres una persona, digamos, de temperamento. ¿Cómo Dios va a crear un espíritu de dominio propio o mansedumbre en ti si no pone una persona? Voy a avalar a lo colombiano ahora, que te saque la piedra. ¿Cierto? ¿Verdad? Y hablo de esta manera porque nos entendemos, ¿verdad? Él va a poner una persona que te incomode. Es la única manera que tu carácter fuerte se va a salir, que tú te vas a explotar y después tú vas a decir, ups, no necesariamente, y esto es muy importante que lo entendamos, no necesariamente en el primer momento que nos ponen la prueba la vamos a pasar, porque tenemos el alma viciada de la mala crianza o de las cosas, y Dios sabe, el Padre sabe en su inmenso amor que podemos caer en el error de contestar mal. En el caso que estoy explicando, Él sabe que lo vamos a hacer, pero después viene con su consuelo, con su palabra, con sus estudios, con sus enseñanzas y nos vuelve a decir, hijo mío, ¿dónde está la clave? La clave está en lo que Henry siempre nos enseña y enfatiza, en nuestra relación con Dios. En mi caso personal, si yo incurro en ciertas áreas, todos los presentes tenemos áreas que sabemos que tenemos que mejorar. Si yo sé que en el área del carácter, por ejemplo, o en otras áreas, en el área de lo que sea que uno haga que incurra, que uno sabe que no está correcto, yo fallo, yo voy y le digo al Padre amoroso, no condenador, porque tenemos un Padre que su interés es edificarnos. Yo voy y le digo, Padre, yo no paso esta prueba. Y le caigo, yo creo que yo hablé eso la semana pasada, yo le caigo a Dios persistentemente con lo mismo, primeramente por mí, porque para poder orar por otros tenemos que primeramente estar fuertes, ¿verdad? Esa es la clave. Llevarle esa área al Padre y decir, Padre, yo estoy siendo, por ejemplo, demasiado botarata con la plata y estoy siendo una mala administradora, por poner un ejemplo. O cualquier otra área que nosotros en la cual estemos incurriendo. ¿Entiendes? Entonces, esa es la clave, ¿verdad? Yo quería hacer ese paréntesis porque sí nos vamos a encontrar, tropecé de nuevo con la misma piedra. ¿Por qué? Porque Dios lo permite para que nosotros entendamos que es un área que se le tenemos que entregar a Él. Y después de un tiempito, vamos a ver cómo vamos creciendo y madurando en esa área. Chacho, ya casi terminamos y solo vamos a empezar el tercer punto y son 8. Pero los primeros puntos pero han sido muy buenos. ¿Perdón? ¿Cómo se titula el segundo? El segundo es al tomar decisiones. El primero es por sendas agradables. El segundo es al tomar decisiones. Y el tercero es más allá de esta vida. Salmo 48:14. Si no lo terminas hoy, lo terminas el miércoles que viene. Más allá de esta vida. Más allá de esta vida. ¿Qué dice el Salmo 48:14? No sé. Carmen Alicia, ¿lo tienes? Ya.
Ya lo tengo. Perdón, 48:14. Sí. Dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Eso es tremenda promesa. Dice Dios nuestro eternamente. Eternamente, la palabra eternamente es para siempre. No tiene fin. Nuestro Dios sin fin. ¿No es cierto? Y dice que Él nos va a guiar aún más allá de la muerte. ¿Ok? Entonces lo entendemos que en la muerte física. La palabra de Dios dice que este cuerpo fue hecho del polvo, ¿no es cierto? Cuando vamos a Génesis vemos cómo Dios hizo al hombre del barro de la tierra, ¿no es cierto? Y también la palabra de Dios dice que el polvo vuelve al polvo. Cuando Dios hizo al hombre, si ustedes van ahí a Génesis, ¿no es cierto? Ustedes van a ver que dice que Dios primero habló todo a existencia, pero al hombre no lo habló. Él hubiera podido decir, hágase el hombre, y se hubiera hecho, pero Él no hizo eso. Él fue un Dios personal. Él fue y agarró con sus propias manos y moldeó el barro, con sus propias manos. Después de que haber hecho al hombre del barro con sus propias manos, dice que sopló vida en él, su espíritu. Al momento de ese barro y el aliento de Dios venir en contacto, ahí es donde se produce tu alma. Por eso es que dice, cuando ustedes ven que dice Dios en Génesis, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Está hablando en plural. ¿Y qué es Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo como uno solo. Igualmente, nosotros somos tres. Nosotros somos carne, alma y espíritu. Entonces, cuando tu carne ya deja de existir en esta tierra, que vuelve a la tierra, el espíritu, que es de Dios, vuelve a Dios. ¿A dónde va a ir tu alma? Por eso Cristo pagó el precio en la cruz. Por eso es necesario aceptar el sacrificio de Dios en nuestra vida, para que cuando el polvo vuelva al polvo y el Espíritu de Dios vuelva a Dios, que es de Él, el alma va a la presencia de Dios cuando hemos aceptado a Cristo Jesús. Porque, ¿qué es lo que dice cuando aceptamos a Cristo Jesús? Dice, hacerlo Señor de nuestra vida. ¿Qué es Señor? Señor es cuando a una persona en los pueblos le dice, oh, el señor tal, ¿es por qué? Porque él es el dueño del territorio, el dueño de la finca, el dueño de la hacienda, ¿no es cierto? Él es el dueño. Entonces, el Señor de nosotros, el Señor de nuestra vida, el dueño de nosotros, Dios. Por eso es necesario confesar y creer eso, porque cuando nos vayamos de esta vida, su promesa es que nos va a guiar más allá de esta vida. No es solo lo que vemos cuando estamos en esta carne, es lo que vamos a seguir viviendo más allá de esta carne, en la presencia de Dios. Amén. 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 Okay, voy a leer el último y dejamos los otros 4 para la próxima, porque si no, nos vamos a hacer vigilia hoy. El 4 punto dice, por medio del consejo sabio. Salmo 73, 24. Dice así la palabra en el Salmo 73, 24. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. Me llama mucho la atención porque dice me has guiado. Ya es ¿cómo se dice? Está hablando en pasado, ¿ok? Sucedió ya, me has guiado, ¿no es cierto? Entonces el salmista
está hablando del consejo de Dios, ¿no es cierto? Me has guiado y después me recibirás en gloria. A veces pensamos que el recibir en gloria es hasta que vayamos después de la muerte, como habíamos hablado antes. Pero cuando Dios quiere recibirnos en gloria ya, mientras que tú estás vivo en esta carne, ya, ahora. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Me gusta mucho porque dice que por medio del consejo sabio. Entonces dice, me has guiado según tu consejo. ¿Qué hemos estado hablando? Tu relación personal con Dios. El consejo que Él nos da cuando entramos al lugar secreto. Como decía Jesús, cuando entres en tu lugar secreto, donde eres tú con Él, tú solo con Él, nadie más. Donde tú puedes desahogarte todo lo bueno, lo bonito, lo feo, lo malo, lo agradable, lo desagradable, todo ante la presencia de Dios. Y donde Él igualmente va a empezar a guiarte de acuerdo a su consejo. Su consejo es su palabra. Entonces vas a la palabra de Dios, lees su consejo. ¿Y qué es lo que hace ese consejo cuando tú lo aplicas? Dice, y después me recibirás en gloria. Cuando tú escuchas el consejo de Dios y lo aceptas, lo recibes, te apropias de él, te adueñas de lo que él dice que es para ti, que es tuyo, entonces tú vas a empezar a ver la gloria de Dios manifiesta no solo en tu vida, sino en las personas que están a tu alrededor. Porque de eso se trata. Y más especialmente en estos tiempos que estamos viviendo hoy en día. Que tú como iglesia, tú como el cuerpo de Dios en esta tierra, estás llamado a manifestar la gloria de Dios. Y como hablábamos la vez pasada, no sé si se acuerdan, ¿cómo vas a manifestar esa gloria? Siendo obediente a su consejo, que yo les decía la vez pasada, si hay algún enfermo, ve y haz lo que dice su consejo que hagas. Ponle la mano, ora por él y vas a ver cómo se sana. ¿Lo haces tú? No, tú simplemente eres un recipiente, un vaso, un instrumento de Dios para que cuando tú obedeces su consejo y le pones la mano a la persona que está enferma, vas a ver la gloria de Dios manifestarse en la obediencia a Dios. Dios quiere manifestar su gloria a través de ti. Amén. Entonces, la guía prometida a los que somos obedientes por medio del consejo sabio que viene de él a través de su palabra para que podamos reconocer lo bueno, lo malo, lo que es y lo que no es de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo. ¿Ok? La guía prometida al obediente más allá de esta vida, como hablábamos. La guía prometida al obediente al tomar decisiones y por sendas agradables. Esos son los 4 puntos de esta noche. Espero que lo hayan recibido. Espero que se apropien de lo que Dios les haya dado convicción en su corazón en esta noche. Y lo mejor de todo es que hay que ponerla en acción, porque eso es lo que es Jesús, acción. No podemos dejar simplemente que la palabra nos entre y se quede ahí. No, tenemos que dejar que entre aquí, baje al corazón y después de eso ponerla en acción. Pero hay que actuar en el consejo de Dios, porque ahí es donde manifestamos la gloria de Dios. Y ahí es donde vemos el cambio, no solo en nuestra propia vida, pero en las situaciones, en las circunstancias y en lo que esté sucediendo alrededor nuestro. Amén. Amén.